La pandemia que estamos viviendo es algo que afecta a todo el mundo, todas nuestras familias, nuestras casas, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros enemigos. Todo el mundo está afectado de diferente manera por la pandemia. Y como este programa también vive en el mundo, dejó de salir durante algunos meses hasta volver hoy para reiniciar el arriero. Estoy rodeado de libros, como siempre, saben ustedes, pero vamos a iniciar una nueva etapa del arriero, que ha tenido varias. El arriero es un programa político en una época, de conflictos en otro, y luego nos dedicamos a conversar sobre los libros que iban saliendo, o conversar con algunos grandes peruanistas que venían, tomábamos un libro de la biblioteca y lo entrevistábamos. Pero ahora iniciamos este arriero de tiempos de pandemia y vamos a tener una serie de conversaciones que vamos a tener a lo largo de estas semanas y meses probablemente, con diferentes personas, personalidades, amigos, intelectuales, políticos, para hablar sobre la pandemia, lo que significa y cómo está impactando en nuestras vidas. Y mi primer invitado de hoy el primer invitado de esta nueva serie es nada menos que Max Hernández, destacado psicoanalista, no tengo que enumerar su trayectoria, y que además en los últimos meses, para sorpresa de muchos, volvió a asumir el cargo de secretario técnico, del Acuerdo Nacional, que ha emitido 2 documentos sobre el tema de la pandemia, sobre los cuales vamos a hablar, pero quiero darle la bienvenida a Max Hernández y preguntarle, a boca de jarro, Max, la pandemia, ¿cómo te afecta a ti personalmente? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás enfrentando? Mira, Un gusto. En primer lugar, gracias por la invitación, Javier. Tú siempre has tenido simpatía por esta suerte de utopía dialogante que es el Acuerdo Nacional, y muchas veces has estado con nosotros cuando podíamos vernos cara a cara. Así que en primer lugar, un saludo y te respondo de inmediato. Probablemente en las primeras semanas yo viví esto como una suerte de vacación forzada, por llamarla de alguna manera. Sabía que mis hijos, mis nietos están bien, y como te digo, las primeras semanas la pasé tranquilo. También caí en la ilusión, torpe siendo médico, de creer que 15 días de cuarentena implicaban una defensa suficiente. Es decir, caí en la fantasía de creer cuarentena equivale a cura, y no era así. Poco a poco comencé a sentir los efectos de la falta de contacto. Estoy acá con mi esposa, con mi mujer, y eso hace que las cosas se alivien en el sentido de compartir. Para un hombre como yo, de la edad que tengo, tener que pasar la aspiradora y lavar platos, etcétera, 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 ha sido algo que me ha educado, pero que también me ha hecho apreciar cuán poco apreciamos los hombres, o apreciamos los hombres de mi edad, las labores domésticas. Cuán poco valoramos y cuán poco nos damos cuenta de la importancia que tiene y el esfuerzo que ésta significa. Lo que me... Dime. Sí, ahí te quería, disculpa que te interrumpa, pero justamente ese es un tema que creo que todos estamos viviendo, pero que sin embargo
cuando uno escucha los debates, las discusiones que hay en las redes, a pesar de que desde el feminismo y en general desde las mujeres, el tema del cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo en el hogar, es un tema que siempre está está en la agenda. Yo siento que es como que veo a las mujeres, parientes, amigas, sobrinas, hermanas, ¿no? Tan sumergidas justamente en esta dinámica que la pandemia ha generado, donde a pesar de que estamos viviendo la pandemia y nos damos cuenta, las mujeres siguen siendo las que cargan el peso, vamos a decir, el fardo más pesado de esta pandemia, o me equivoco ahí en esta apreciación que se... Yo creo que es cierto, Javier, pero es cierto y te digo que he notado, yo todavía he visto algunas pacientes vía virtual, no los pacientes que tenía porque al asumir la Secretaría del Acuerdo, ahora ejecutiva, yo sigo considerándome un secretario técnico, que fue el cargo que ejercí al principio. Varias de estas personas me dicen, es curioso, que han retomado un gusto curioso por las tareas domésticas. Es decir, más de una de estas personas me ha dicho que se ha sorprendido de retomar identificaciones con su madre y las tareas domésticas que su madre realizaba, frente a las cuales se sintió tan distanciada cuando tomó conciencia de la significación social y política del trabajo doméstico. Creo que esta reclusión ha hecho que nos volvamos hogareños, con todos los problemas de ser hogareños, ¿no? Sé también la violencia doméstica, cómo la violencia doméstica se ha disparado, y en los hogares donde la violencia no es una violencia física, la irritabilidad de ambos miembros de la pareja, o de los padres con los hijos, o los hijos con los padres, ha aumentado. Y la irritabilidad, sabemos, es una expresión de una condición depresiva que no se acepta como depresiva, sino uno se defiende contra la sensación de pesadumbre que te hunde, sintiéndote irritable, fastidiado, intolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay una serie de cambios realmente importantes, pero tú me preguntás cómo me ha afectado. Y te digo que lo que me comenzó a afectar fue ver en las conversaciones con mis colegas médicos, no solo con los colegas de mi promoción y de mi edad, que casi todos estamos totalmente recluidos. Algunos de estos colegas heroicos de mi edad que han salido no han sido gente muy cercana en mi promoción, sé de ellos, pero cuando comencé a ver la situación de los médicos, la situación de las enfermeras, la situación de los trabajadores de los hospitales, ahí comencé a sentir una sensación de dolor y un poco de deserción, ¿no es cierto? Mira, yo hago psicoanálisis hace muchísimo tiempo y no creo que sería muy buen médico al lado de una cama de una unidad de cuidados intensivos. Eso lo tengo poco menos que oxidado. Pero siempre te queda esa dimensión del médico como quien tiene que estar dispuesto, y sé que mis colegas están dispuestos, pero sé también que han ido a esa primera línea de combate bastante desprotegidos. Por favor, creo que no podemos echar la culpa a este gobierno, a la
dificultad, etcétera, etcétera, lamentablemente la pandemia ha desnudado una realidad que todos conocíamos, pero no conocíamos en su crudeza, en su magnitud, en su violencia. Ahí está la imagen que te digo, que interrumpió mi Primera paseíto salida, me decías, ¿no? A la calle, digamos, después de un montón de tiempo. Entonces salí con la exaltación, ver el mar, y llegué y claro, me encontré con esto. Entonces pasé y miré a todos y bueno, entonces tú ahí, te das cuenta ahí de la fragilidad de la existencia humana, ¿no? sí, En ahí fin, quería plantearte una cosa, porque has hablado del tema de los médicos y como tú mismo has dicho, ¿no? Sabíamos que nuestro sistema de salud no estaba bien, que había muchos problemas, que conforme uno además se aleja de Lima, tú sabes que yo he trabajado mucho tiempo en el campo, la cosa cada vez puede ser peor, ¿no? Pero hay la dimensión humana que tú has planteado que a mí me parece fundamental, ¿no? Es esta idea que yo creo que hasta se había perdido un poco en el imaginario de la gente de cuál es el rol del médico. Finalmente el médico es alguien que uno lo busca para que lo cure, digamos, ¿no? Pero muchas veces el mismo médico no va a poder curar, no ¿no? solo, no Es, solo eso, querido Javier. Mira, yo le hacía una analogía precisamente a una persona que me decía, pero tiene que haber algo más claro. Decía, mire, es como que en esta circunstancia usted vaya al médico y el médico le diga, mire, usted tiene una enfermedad que en este momento es moderadamente seria, podría ser muy seria, pero no sabemos cómo se comporta esta enfermedad porque es una enfermedad nueva. Así que no tengo en este momento una medicina que ofrecerle. Sé que hay que estar preparados para lo peor, pero no sé si tengamos esos instrumentos que nos ayudarían a que usted enfrente lo peor. claro, Esperamos que haya una vacuna, pero en este momento no tenemos una vacuna, pero es, vamos a tener que ayudarlo. Y sí, entonces, es interesante lo que planteas porque además hay esta imagen de mucha gente de que el médico en estos temas tiene la última palabra, va a resolverte el problema, ¿no? Y es como que está muchas veces en un pedestal, y bueno, a algunos médicos también les gusta estar en el pedestal, ¿no? Pero de pronto esto como que lo rehumaniza, digamos, ¿no? Lo vuelve a poner un poco, bueno, está tan desconcertado como todos, por ¿no? Es un supuesto. poco lo que siento, ¿no? Por supuesto, y mira, acá hay una cosa complicada en nosotros los médicos. Cuando yo entré a la Facultad de Medicina en primer año, lo que hacíamos era disección. Uh -huh. Y en esa época, la cátedra de anatomía funcionaba al lado de la morgue de Lima. O Yeah. sea que tu primer contacto era con la muerte, con el cadáver. Uh -huh. Eso te comenzaba un poco insensibilizando. A mi maestro Carlos Alberto Seguín se le ocurrió poner en primer año de facultad, al lado de la cátedra de anatomía, la cátedra de psicología médica, donde lo que nos hacía era entrevistar a pacientes. Y nos decía, el médico debe enfrentarse primero a la vida que a la muerte. Pero nosotros hemos tenido el cadáver ahí y eso creaba una especie de distancia Claro. con la muerte, una necesaria anestesia, por llamarla de alguna manera. Pero cuando tú ves que la muerte está tan próxima a ti, no como el cadáver, no como el otro, no como el muerto, sino como tu posibilidad, eso definitivamente produce humanización, pero produce una dosis muy, muy grande de angustia. Es decir, cuando uno escucha a los colegas
o escucha a las colegas enfermeras que están pegadas al lecho del paciente, soportando cargas virales altísimas, no es el encuentro breve. Entonces tú te das cuenta que hay una dimensión ahí muy, muy importante que espero que la sociedad se dé cuenta, que el Estado se dé cuenta, que mejoren las condiciones, que mencionen las condiciones. Perdón, hay alguien que me está llamando. Sí. Mencionen las condiciones en las cuales estamos y que haya una mejor situación para los médicos. Perdón. Ahí te quería plantear algo, porque tiene que ver con este tema de estos documentos que comenté al comienzo en relación al tema del acuerdo nacional, ¿no? Que mucha gente puede decir, bueno, son declarativos, algo se hará, ¿no? Ya sabemos cómo es la reacción frente a este tipo de documentos, pero el tema es que uno siente que no solo en el Estado, sino en nuestra sociedad, las prioridades estaban como invertidas, no sé, pero esa es mi sensación, ¿no? Y de pronto viene este virus viene de la naturaleza, como suele ocurrir cuando viene la naturaleza con toda su fuerza, ¿no? Y nos dice, acá las cosas no están marchando como deberían marchar. Acá la salud está abandonada, la educación está abandonada, la gente está abandonada, la informalidad, o sea, todos los problemas que nos hemos discutido muchas veces y los hemos conversado, como te has dicho bien, en varios espacios, ¿no? De pronto emergen todos al mismo tiempo. Sí, ¿no? Cierto. Y ahí pues empezamos a echarnos la culpa, ¿no? La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene el partido tal. Es enormemente importante, mira. Pero en primer lugar, Javier, esta vez, no sé qué está haciendo esta persona, está que llama. Mira, esta vez las cosas son un poco distintas. El compromiso hambre cero que suscribimos, y lo suscribimos en el segmento de la sociedad civil del Acuerdo Nacional, que después lo planteamos al gobierno y a los partidos políticos que lo apoyaron de inmediato, tiene una serie de cosas prácticas y positivas. Una primera, mira, para afinar la identificación de personas vulnerables, para facilitar la distribución, se ha podido conjugar la tecnología de geolocalización del Estado nacional, regional y local con las tecnologías de geolocalización y distribución de la empresa privada. Tecnologías de distribución que pueden colocar determinado producto, por usar una metáfora, en la cumbre del Huascarán o en la isla más remota del Titicaca. En segundo lugar, se ha planteado un fuerte impulso al consumo agrario y pecuario nuestro, con énfasis en la agricultura familiar. En tercer lugar, se ha planteado que se va a propiciar la compra de productos nacionales para propiciar el trabajo, una economía vinculada al trabajo. Y esas cosas se están poniendo en práctica. Miembros de la empresa privada, miembros de la plataforma agraria del Conveagro y la Junta de Usuarios, etcétera, 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 de la mano
están trabajando en este momento con el Estado y con los partidos. Esta vez realmente hemos comenzado a hacer algunas de estas cosas. La idea, cuando hemos hablado de plataforma de hambre cero, no es un proyecto retórico y menos aún un proyecto iluso de creer que el hambre cero se va a producir mañana y en estas condiciones. Lo que hemos dicho es, en estas condiciones tremendas, en las cuales tan amenaza a la vida es la pandemia cuanto el hambre, queremos evitar la pérdida de vidas y de salud en la medida en que podamos. Y para eso debemos evitar lo que en una jerga que circula en el mundo se llama la desnutrición aguda, la inanición. Una política de hambre cero implica pues seguridad alimentaria, todas estas cosas que no vamos a poder plantear en estos pocos días. Pero de repente sí podemos tratar eso. Y ver, por ejemplo, cómo la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, CONVEAGRO, las iglesias, los colegios profesionales, el colegio de nutricionistas, por ejemplo, los colegios de psicólogos, la asociación psiquiátrica, están uniendo esfuerzos y lo que quisiéramos es que una suerte de punto de convergencia, una plataforma pueda ayudarnos en una circunstancia como estas, en la cual no podemos ver salud y reactivación del trabajo y de la economía como dos situaciones contradictorias, antagónicas, sino de qué manera podemos articularlas. Ahí te quería plantear un tema, porque justamente una de las grandes discusiones, algunos van a decir, Max Hernández es un iluso, que está pensando que ya, digamos, los políticos, los empresarios y la sociedad civil ya se sentaron a la mesa y van a avanzar, seguramente, pero te quería plantear esto, ¿no? Digamos, se siente la tensión entre reactivación y salud y protección de la salud. Se siente, uno lo escucha todos los días en los programas de televisión, en las redes sociales, en los editoriales, ¿no? Esta necesidad de que la economía se mueva y esta necesidad, esta urgencia, este deber además, ¿no? que tenemos de proteger nuestra salud y la salud de todos, digamos, ¿no? Esa tensión uno la siente muy fuerte y hay la discusión sobre los protocolos y cómo se adecuan los protocolos, ¿no? Que es una discusión muy técnica, de mucho detalle, pero muy relevante. Pero mi sensación es que mucha de esta discusión pasa por encima o de costado de lo que es el gran sector informal de nuestra economía. ¿Cómo se puede lograr ese enganche? No sé, no te estoy pidiendo la fórmula mágica porque sé que no la hay. Mira, pero ¿por dónde crees que se puede seguir avanzando en ese sentido que estás planteando? Que me parece que es una vía que hay que trabajar. Mira, en primer lugar, fíjate, yo creo que sí es cierto que hay que buscar un dificilísimo equilibrio entre la necesidad de protegernos frente a la pandemia y poder reactivar el trabajo en primer lugar. No entender la economía solamente como las grandes inversiones. Ojo, en el documento nuestro hemos planteado con convergencia de todos la importancia de grandes inversiones en mi vivienda, en techo propio, infraestructura, potenciar el campo, etcétera, 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 que son medidas de enorme importancia. Pero el punto es qué hacemos con estas poblaciones vulnerables en Lima, algunas de las cuales
Piensan que la economía es simplemente conseguir el dinero para sobrevivir al día siguiente. Entonces es importantísimo que nos demos cuenta que necesitamos también echar adelante la reactivación económica en la medida en que podamos seguir protegiendo la vida. Y ahí viene el tema de los protocolos. Como ocurre muchas veces en nuestro país, hay un divorcio entre el sector formal y el sector informal. Entonces, ¿qué pasa? Los informales y las poblaciones vulnerables no tienen la comodidad que tengo yo en mi casa durante la pandemia. Claro. Que le he pasado sin hambre, caminando un poco por varios cuartos, con un pequeño patio. No, las poblaciones más vulnerables viven en condiciones terribles de precariedad. Entonces, estas personas van a romper la pandemia, el aislamiento y la cuarentena. ¿Pero qué dicen los sectores formales? Dicen, a estos señores no se les pide ningún protocolo y están contaminando a todo el mundo, y a nosotros se nos piden protocolos complicadísimos, exigentísimos. Y algunas de estas personas sostienen que en sus empresas la gente está más segura que en el transporte para venir a sus empresas. Y no les falta razón. Pero son estas brechas, Javier, que hemos tolerado con indolencia. Las hemos tolerado con terrible indolencia y nos estamos dando cuenta cuán peligroso ha sido todo esto y cómo esto se ha puesto tan brutalmente de manifiesto en esta circunstancia atroz. Max, ahí yo te quería plantear un tema que tiene que ver con estos términos, nueva normalidad. A mí el término no me convence, me parece raro que se diga nueva normalidad, ¿no? La normalidad es algo que se construye en el tiempo, digamos, ¿no? Y cuando ya está madura es que ya es normalidad y queremos volver a cambiarla. Claro. Y el gobierno planteó la nueva convivencia, en fin, son términos que se usan y que tratan de decirnos, tenemos que vivir con nuevas reglas, con nuevos hábitos, pero a veces, como es lógico, no todos, supongo que a ti también te pasa, ¿no? Tenemos pues una resistencia al cambio, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Queremos siempre hacer las cosas como los hemos hecho, salir a determinada hora de tu casa, levantarte a determinada hora, en la necesidad y también y en la no necesidad con mayor razón. O sea, hay hábitos, todo el mundo tiene hábitos. Yo he escuchado hoy día en la mañana a Alberto Chirif sobre la Amazonía y nos decía, en el Día de la Madre aquí en Iquitos hubieron grandes fiestas, ha habido hasta un concurso de Miss algo, no me acuerdo qué, ¿no? Y cambiar hábitos toma tiempo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo ves tú que podemos, por dónde es que tenemos que ir? No más allá de estas medidas que me parecen fundamentales, pero ya en nuestra relación cotidiana, ¿no? Ya no en lo que le toca al empresario, al Estado, al gobierno, al sindicato o a la mesa de lucha contra la pobreza, sino a los ciudadanos, porque también a veces se nos ha cargado las tintas, ¿no? De la irresponsabilidad, ¿no? Pero tú mismo has explicado que el que está hacinado pues no puede encerrarse y si no tienes agua no te puedes lavar las manos. Entonces, Claro, en fin, ¿cómo trabajar ese cambio? has tocado dos puntos que quisiera subrayar. Uno, esta suerte de producción absolutamente torrencial de nuevas fórmulas, la nueva normalidad, la convivencia actual, la distancia sin distancia, la cercanía virtual, la virtualidad de lo real, etcétera, 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 que digo, son más bien productos un tanto irreflexivos. En fin, no voy a ponerme a criticar como viejo que soy, cómo se ha desgastado el buen hablar y el bien decir. No voy a hablar de eso. Pero sí voy a hablar de lo otro. Fíjate,
no por gusto existe el refrán tan común que lo habrás escuchado: más vale malo conocido que bueno por conocer. Si existe un refrán así, es porque el cambio implica dos cosas, Javier. Implica el duelo por lo que estás dejando. Yo era así y voy a ser asá. Pero aparte del duelo por lo que estás cambiando y perdiendo, está la suspicacia frente a lo que va a venir. ¿Cómo me voy a situar frente a lo que va a venir? Y si el cambio es propiciado por una circunstancia como estas, es un cambio impuesto, no impuesto por el gobierno, impuesto por esta realidad. Entonces nos encontramos con paradojas impresionantes, con personas que están diciendo que la cuarentena es poco menos que un acto totalitario, poco menos que fascista, poco menos que abusivo, etcétera, etcétera, etcétera. O gente que dice, oye, pero si ese sujeto salió a la calle, es un miserable y un traidor a la patria. O el que se sorprende de que se está vendiendo más trago que el que se vendía antes. Hoy, la humanidad siempre ha recurrido a la piedad del alcohol, de los omníferos, etcétera, etcétera. Esto viene de los siglos de los siglos. Tú no te puedes explicar los ritos chavín sin pensar en el consumo de sustancias alucinógenas. No, es decir, entonces, realmente creo que el miedo nos hace proferir juicios donde lo que debemos hacer es pensar. Ahora, ¿cómo pensar eso? Es dificilísimo, porque el miedo no es un buen consejero para pensar. Claro, el El miedo miedo, o paraliza o te hace salir corriendo, ¿no? exacto. No hay punto medio, digamos. Ataque y fuga. Un gran psicoanalista británico, al que tuve la suerte de conocer y estar con él, Bion, Wilfrid Bion, decía que en todo grupo humano se juegan como tres constelaciones emocionales. Una, la constelación emocional dependencia. ¿Quién me ayuda? Alguien me tiene que ayudar. Este me va a ayudar. Que va desde el gobernante de turno, el gurú, el sabio o, en el plano religioso, Dios. Supuesto emocional de dependencia. Decía que había una segunda constelación emocional de la cual uno no es consciente, que era la constelación emocional ataque-fuga. ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi enemigo? Si este es mi amigo, bien. Si no, ataco o me fugo. Ataco si voy a ganar, me fugo si voy a perder. Y decía, y siempre está la esperanza, como decían los griegos, el último de los grandes vicios que estaban en la caja de Pandora, ¿no? La esperanza. La esperanza es, sí, pero algo va a venir y nos va a salvar, que será o la vacuna, o la reactivación económica inmediata, o la mascarilla, que creo que debe llevarse, estoy absolutamente convencido de que debe llevarse, pero tampoco es que sea un fetiche, ¿no? Es un instrumento. Entonces, estamos, lamentablemente, como seres humanos, tenemos un sustrato animista, un sustrato mágico-religioso y una discreta capa científica, donde comenzamos a decir, mira, esto tendrá un curso con un agravante, Javier. El virus
es una entidad no viviente, pero capaz de reproducirse. Y probablemente en la llamada sopa molecular primordial de la cual surgió la vida, los primeros pasos antes de los eucariotes, antes de las células unicelulares, eran estas cadenas de aminoácidos con capacidad de replicarse, no de reproducirse. Ya la palabra reproducción implica algo. Entonces, ¿te imaginas que estamos siendo amenazados por aquello que estuvo probablemente en el origen mismo de la vida? Es algo que te produce realmente una conmoción. Claro. Entonces, claro, uno va a recurrir a sus creencias innecesarias, por supuesto que son necesarias. En estos momentos, la gente que tiene una fe se siente con más capacidad de enfrentar la incertidumbre que alguna persona que no tenga una fe religiosa, ¿no es cierto? Porque la Un persona momento que... de cuestionamiento general, además, pues, ¿no? Es un momento de cuestionamiento general, ¿no es cierto? Entonces, claro, alguien que como yo es poco creyente y cree en la ciencia, pues dice, bueno, creo que la humanidad se salvará porque ha mostrado cierta capacidad, pero yo no sé si yo voy a salir bien librado de la pandemia. Ninguno de nosotros lo sabe, pero ¿qué es lo que está pasando? Que para poder vivir nos sentimos inmortales, porque si supiéramos que en cualquier momento la vida se nos puede ir, o todos seríamos sabios filósofos, o todos estaríamos paralizados de espanto, claro. o todos seríamos o hedonistas o flagelantes, no lo sé. O sea, Claro, porque no logramos nunca el equilibrio de asumir que la vida de cada uno de nosotros tiene un final. O sea, sí, las cosas se acaban y se y así acaban y no es la sabes vida. cuándo. Es consustancial a nosotros. Es Max, consustancial a nosotros. Max, te quería plantear un último tema porque se nos ha ido el tiempo, ¿no? Pero hoy día ha fallecido Lucho Repetto. Sí, Lucho hombre, Repetto es un estábamos gran comentando. animador de la cultura, ¿no? Un hombre que estaba ahí siempre con sus ideas fuertes. Quería, pues tú lo has conocido bien, tu recuerdo de Lucho, ¿qué Mira, recuerdo te deja? que antes fuera de cámaras te decía irónicamente, ojalá a Lucho le dedicaran una 10ª parte de la gente que se ha dedicado a hablar del señor Swing, ¿no? Porque el señor Swing ya se ha vuelto un personaje atroz, pero personaje. No sé, ahí está Lucho. Bueno, no está ahí, está su imagen, ¿no? Bueno, Lucho, apasionado, comprometido, su conocimiento de la artesanía era absolutamente extraordinario. No solo esto, las veces que me he tropezado, porque me he tropezado, por decirlo así, con él en la iglesia de Santo Domingo, en esa sala capitular extraordinaria, en uno de sus feudos, por llamarlo de alguna manera, en la casona Ribagüero, en el museo ahí está con sus máscaras, Claro, con la su máscara. conocimiento realmente enciclopédico de ciertas cosas de arte. Lo recuerdo conversando con otro gran amigo, Lucho Millones. Lo recuerdo también porque mi mujer Luz María le tenía un particular aprecio, y las veces que nos hemos visto, un apasionado absoluto de la cultura entendida en su dimensión más profunda y material hasta lo intangible de la cultura, ¿no? Y mira, vamos a celebrar el bicentenario. Lo interesante es que somos un país, cuando menos 5 veces milenario, que va a celebrar
el bicentenario de su república. Ese bicentenario que ojalá que este movimiento tan tremendo que está significando la pandemia nos haga reflexionar que probablemente vamos a ser más pobres todos el año que viene, sí, pero de repente nos vamos a dar cuenta que hay otras riquezas, ¿no? No solo la riqueza material, que va a estar bastante limitada, que esperemos no afecten tan ferozmente a nuestra población más vulnerable en términos de vida y en términos no solo de calidad de vida, sino de vida misma, y que podamos salir pues adelante, ojalá. Mira, una cosa interesante también es que en los grupos estos que te digo de Hambre Cero, hemos contado con el apoyo de las instituciones de Naciones Unidas, el PMA, FAO, PIDA. Entonces, realmente nos han ayudado con sus mapas de hambre, con sus planteamientos de vincular el desarrollo con la seguridad alimentaria. En fin, seremos más pobres con seguridad, lamentablemente, pero ojalá que seamos más ricos en comprendernos como peruanos y también en comprender que el Perú es parte del mundo, no somos una entidad Somos aislada, una isla. no somos una isla, para nada. Max, te quería dar las gracias. Ha sido realmente un placer conversar contigo, escucharte, entusiasta como siempre, crítico en lo que hay que ser también como siempre, pero sobre todo siempre ayudándonos a entender las cosas. O sea, se pueden decir muchas cosas sobre lo que estamos viviendo, pero hay que hacer el esfuerzo por entender, y me gustó lo último que decías, porque en el Perú, y yo recuerdo el trabajo que hiciste con Francisco Sagasti en Agenda Perú, información, diagnósticos hay por doquier, pero como siempre cada uno anda por su lado, a veces sí, la información anda perdida y no logramos integrarla de alguna manera, ¿no? Y con esta reflexión que hacía sobre Lucho también, de toda esa riqueza que tenemos, y gente como él y como muchos otros que han ido recogiendo, mostrándonos, ordenando un poco este desmadre que tenemos nosotros siempre. Creo que es algo que me queda a mí como una lección de esta conversación, ¿no? No podemos solos. No. Una pandemia no se enfrenta individualmente, se enfrenta individual y colectivamente, y hay que sumar y nadar todos en la misma dirección para salir de esa situación. Muchísimas gracias, Max. Oye, ha sido un gusto, si y me espero permite, que volvamos a conversar pronto. Claro que sí, si me permite, no dejes tu programa de libros, por favor. Ya viene, ya viene. No es fácil leer en esta circunstancia. No es fácil, pero te digo, de repente una de las cosas que nos va a ayudar es la lectura, en tanto que nos permite reflexionar, ¿no es cierto? En tanto que nos permite hilar mejor alguna de nuestras ideas. ¿Ya? Yo sé que es difícil ahora, que esto es más importante, pero... Voy a robarle a Carlos, que está en el switch y que está desesperado porque ya tenemos que cortar, pero para contarte y contarle a los amigos que estoy leyendo, todas las noches leo 20 o 25 páginas de un libro que se llama Historia de la Ciencia, de John Grieving, un gran historiador de la ciencia inglés, y lo leo como si fuera una serial. Maravilloso. En la madrugada llegamos a Einstein, digamos, ¿no? Y cada capítulo es un descubrimiento nuevo y un avance. Entonces, yo de verdad, lo más saludable que he tenido yo en estos días es esta lectura, ¿no? Que luego comparto con mi hija y con mi hermana, con quien estoy compartiendo acá la pandemia, ¿no? Porque es una emoción cuando uno justamente en la lectura descubre o redescubre o se reencuentra con esos científicos a los que ha estudiado o seguido en algún momento de su vida. Entonces, voy a seguir tu consejo y vamos a también, de todas maneras,
a tener la lectura siempre presente en el arriero. Un gusto, Max, y amigos, amigas del arriero, este ha sido El Regreso y nos vemos la próxima semana en una nueva conversación sobre estos tiempos de pandemia. Nos vemos, chao. Chaucito, abrazo.